parece un monólogo del docente, ¿sí? La clase se va a grabar y se va a subir al aula virtual, ¿sí? Hoy vamos a ver la unidad número 4. Para clase. La unidad 4 del programa Entonces tiene empieza que ver acá, con está grabando la el profesora. eurocentrismo. Lo No, que sí les después voy de a clase. pedir que silencien sus micrófonos, ¿sí? Por favor, procuren tenerlos en silencio para que no haya interrupciones. Em, Como les decía, hoy vamos a ver la unidad 4 que tiene que ver con el pensamiento decolonial. Hay dos textos, uno es el de Aníbal Quijano y otro es de Dussel. Son unos textos que quizás le traigan algunos problemitas, son un poco complejos, y mi idea de la clase de hoy es brindarles algunas claves de lectura. Por eso cuando comparta la pantalla van a ver que hay algunas indicaciones sobre las páginas, sobre algunas preguntas que están en el texto, porque es más bien orientarlos para que a la hora de estudiar ustedes puedan tener esta guía de lectura, este apoyo, ¿sí? Hagamos de cuenta que me convierto en este momento en su compañera de estudio y vamos viendo el texto, tratando de bajarlo al llano con algunos ejemplos, con algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto en el que nosotros vivimos y también para ubicarnos por qué está esta unidad en el programa, que tiene su fundamento, ¿sí? Así que cualquier cosa que ustedes consideren que hay que agregar, me lo van diciendo en el chat. Es imposible en una clase virtual dar todos los temas, cada uno de los temas, ¿sí? Por eso he decidido situarme en algunos conceptos para que ustedes a la hora de leer tengan pequeñas claves o guiños de lectura para que tengan en cuenta esos núcleos nodales, esos conceptos esenciales para abordar los temas de estos textos, ¿sí? Bueno, primero en principal, y como punto de partida, tenemos que la unidad 4, no sé si ustedes lo ven al programa, yo siempre sugiero que estudien con el programa de estudio en la mano, ¿sí? Está dentro de un módulo, que es el módulo 3, que es Historia de la Filosofía Política y del Derecho. Dentro de este módulo, ustedes tienen de la unidad 4 a la unidad 7. ¿Qué vemos en esta unidad? Primero, una crítica, ¿sí?, a todos los conceptos que nosotros manejamos en teoría del Estado, al concepto de modernidad. También hoy vamos a ver cómo esta teoría del conocimiento que nosotros tenemos, estos autores Quijano, Dussel, hacen una crítica, hacen una resistencia, ¿sí?, a este paradigma de la modernidad que ha sido impuesto por la cultura europea. Por eso a esta unidad le llamamos la unidad de eurocentrismo, ¿sí? Y una vez que tenemos este cuestionamiento de la unidad 4, después vienen los modelos, ¿sí? De cómo se ha originado el Estado y cuáles han sido los fundamentos de esa legitimidad, cuáles han sido las formas en las que se ha ido construyendo el poder, ¿sí? En la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna. Y después tenemos las teorías marxistas, como distintos modelos de Estado, y comienza este módulo con esta crítica, ¿sí? Y este condimento latinoamericano, este enfoque latinoamericano al programa, ¿sí? Ahora voy a compartir pantalla, ¿sí? Y como les decía, hay dos textos. Uno es de Aníbal Quijano, ¿sí? Y otro es el texto de Dussel. Quijano y Dussel eh, son pensadores decoloniales que hacen una crítica a la colonialidad del saber. Hay un libro de ellos, sí, que ustedes los pueden conseguir en cualquier librería. Bueno, no se ve bien, pero hay un planiferio que está patas para arriba, ¿sí? Y en este texto está Miñolo, perdón, en este libro está Miñolo, está Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Castro Gómez, Edgardo Lander. Sí, Quijano es peruano, Dussel es mexicano. También tenemos en el texto que hoy vamos a ver de Quijano, que lo nombran a Edgardo Lander, que es el compilador de este libro, ¿sí? Que también es otro de los autores. em, que es de Venezuela, ¿sí? Miñolo, que es argentino, y son pensadores que han cuestionado ciertos saberes y cierta estructura de poder, ¿sí? Que vamos a ir dilucidando.
Yo me voy a detener en algunos conceptos, no vamos a ver todos, pero sí les pido que a la hora de estudiar vean las páginas que están en el programa, ¿sí? No sé cómo ustedes la tendrán en la bibliografía, en el aula virtual, si está el libro completo, pero de Quijano ahí les señalan las páginas, ¿sí? El programa les señala que tienen que ver de la 201 a la 218 y el de Dussel de la 41 a la 53. Bueno, para empezar, les traigo esta reflexión de Eduardo Galeano, que viendo el planiferio, ¿sí? Vamos a ir reflexionando sobre algunas cuestiones. Dice, hasta el mapa miente. Aprendemos la geografía del mundo en un mapa que no muestra al mundo tal cual es, sino tal como sus dueños mandan que sea. En el planiferio tradicional, el que se usa en las escuelas y en todas partes, el Ecuador no está en el centro. El norte ocupa 2/3 y el sur 1. América Latina abarca en el mapa mundi menos espacio que Europa y mucho menos que la suma de Estados Unidos y Canadá, cuando en realidad América Latina es 2 veces más grande que Europa y bastante mayor que Estados Unidos y Canadá. El mapa que nos achica simboliza todo lo demás: geografía robada, economía saqueada, historia falsificada, usurpación cotidiana de la realidad al llamado tercer mundo, habitado por gentes de tercera, abarca menos, come menos, recuerda menos, vive menos, dice menos. Bueno, ya con este inicio, ¿sí? Más o menos vemos de qué se va a tratar esta unidad, ¿sí? Hay una fuerte crítica a muchas ideas que nosotros fuimos aprendiendo desde la escuela, ¿sí? Desde la primaria, reforzadas en la secundaria, y que ahora en esta teoría del Estado que estamos transitando, bueno, vienen a cuestionarse todas estas ideas a través de estos autores. Y Cano, ¿sí? Con esta crítica y Dussel, nos quieren interpelar y nos quieren cuestionar muchas de las ideas que quizás nunca la hemos cuestionado o quizás la hemos naturalizado. Pensemos que en esta unidad de eurocentrismo, ¿sí? Eh, nosotros nos vamos a preguntar cosas y vamos a reflexionar y vamos a ver el mundo desde otra perspectiva, ¿sí? Que de eso se trata también eh, la materia, que nos vayamos con muchas preguntas, ¿sí? Con muchos interrogantes, pero nos invita estas teorías decoloniales a criticar esta idea eurocéntrica, ¿sí? A cuestionarnos la manera que nosotros tenemos de construir el conocimiento, de asignar mayor valor, ¿sí? Desde el saber, desde el poder, ¿sí? Y siempre mirando a Europa, ¿sí? Y cuestionar estos conceptos del centro y la periferia, ¿sí? Pensemos cuántas veces se ha cambiado el nombre del 12 de octubre, ¿sí? Primero el Día de la Raza, ¿sí? Que ya vamos a ver de qué se trata esto del concepto de raza. Después el encuentro de dos culturas y finalmente hoy con el concepto de diversidad cultural. Bueno, no sé si ustedes se han puesto a pensar eso, pero cómo a lo largo de estos últimos años el 12 de octubre ha tenido otro valor. Los actos escolares ahora se organizan y se piensan desde otra perspectiva, porque ya no somos ajenos a estas teorías. Pensemos en los programas de estudio de las universidades, de las distintas carreras, como siempre han estado solamente los autores europeos y ahora, sí, en la currícula aparecen algunos autores latinoamericanos. Hace 10 años atrás era pensado tener autores latinoamericanos como ahora lo tenemos en esta unidad, que se enfrenten a ideas que la tenemos totalmente naturalizadas y ideas que a lo largo de los años no han sido cuestionadas, ¿sí? Quijano ha hecho una enorme tarea junto a todos estos autores que yo les mencionaba, ¿sí? Eh, por mostrarnos, ¿sí? Como dice Galeano, a esos eh, invisibles, a esos olvidados, a esos seres que parecieran no tener memoria, que parecieran no tener cultura, que parecieran que no nos ha legado nada, ¿sí?
cuántos conocimientos desde la arquitectura, desde eh, la relación con el medio ambiente, con la alimentación, con las formas de vida, ¿sí? Hoy hay una vuelta a ese conocimiento, ¿sí? Porque estamos en una realidad donde el ser humano está tan desconectado de su mundo y cómo volvemos a esas ideas ancestrales de quienes han vivido antes que han llegado los europeos a este continente, ¿sí? Cómo algunas constituciones, como la de Bolivia, la de Ecuador, hablan del buen vivir y rescatan toda esta cultura que durante siglos, ¿sí? Ha estado totalmente invisibilizada, ¿sí? Pensemos que hay muchos autores, muchas canciones que han reflexionado sobre esto, ¿sí? Y hay un cuento también del libro Espejos de Galeano que dice que cuando llegan los europeos, ¿sí? Al continente, dice, por su color blanco, los nativos creyeron que esos navegantes eran muertos regresados al mundo de los vivos. Eran una especie de zombie, nunca habían visto a esos seres humanos con esas características fenotípicas, ¿sí? Después dice, los sometieron al trabajo forzado y les prohibieron la memoria y las costumbres, ¿sí? Acá quiero introducir esto al concepto de raza, del que le va a hablar Quijano. Es un concepto nuevo que va a ser utilizado, ¿sí? Por quienes van a tomar el nombre de conquistadores, ¿sí? Y van a plantear este concepto de raza, ¿sí? Desde distintos puntos de vista. Voy a salir, voy a El venir. autor les va a plantear desde distintos puntos de vista este concepto de raza. Él dice, primero, que es un concepto nuevo, que no tenía antecedentes eh, en la historia, que comienza con el descubrimiento de América, ¿sí? Con la llegada de los europeos, ¿sí? Y que se lo puede asociar con esas diferencias fenotípicas, ¿sí? Pensemos lo diferente que eran los nativos a los europeos, con este cuentito que yo recién les traía de Galeano con este fragmento, ¿sí? Pero luego esas diferencias fenotípicas, ¿sí? Esas características físicas, ¿sí? Los colonizadores nos hicieron creer que había diferencias biológicas y que por ende esas diferencias biológicas justificaban un distinto trato, ¿sí? Y nos hicieron creer que había diferencias de conocimiento, que había diferencias de todo tipo y que justificaba un distinto trato desde lo social, desde lo económico, desde lo cultural, ¿sí? Borrando totalmente lo que sí había, porque acá sí había una construcción del poder, sí había jerarquías sociales, sí había conocimientos previos, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta en el texto, yo les voy a ir marcando algunas cosas que quizás ustedes la pasan por alto y me parece que son importantes. En una de las notas, ¿sí? Las notas al pie del texto de la página 203, ¿sí? Habla de que había estudios y hay estudios donde hablan de que no hay ninguna, ¿sí? En el código genético no hay ninguna diferencia, ¿sí? Entre los grupos nativos y los europeos, ¿sí? Pensemos cómo estos distintos rasgos y este concepto de raza ha servido para justificar que por un lado están los conquistadores, ¿sí? Con unas características que se le atribuyen, y por otro lado los conquistados. Los conquistadores, ya sea los portugueses o los españoles, que son los primeros que llegan, ¿sí? Que se abre esta expansión europea, ¿sí? Y por otro lado están los indios, los negros, los mestizos, que ya vamos a ir viendo estas distintas categorías, pero se muestran estos conquistadores como una categoría superior jerárquicamente y los demás inferiores jerárquicamente. Quienes tenían el conocimiento, ¿sí? Los europeos, quienes eran los avanzados en la historia, que ya lo vamos a ver mejor con el concepto de modernidad, ¿sí? Y los demás eran no solamente atrasados, sino también eran inferiores, ¿sí? Y con la idea de capitalismo que le muestra el libro, como el trabajo no pago, ¿sí? Pertenecía a quienes no eran blancos. Entonces,
la cuestión racial, la cuestión de la raza, sirve para justificar el poder. Es un principio de legitimidad, ¿sí? Que va a dividir, ¿sí? Quienes tienen el conocimiento, quienes tienen el poder, quienes son los superiores, y después están los inferiores, los que no cobran por la tarea que hacen, que van a trabajar hasta morir, como el caso de los indios, que van a trabajar como esclavos, en el caso de los negros, ¿sí? O sea, van a llegar a ser exterminados de forma sacrificial o van a ser explotados, ¿sí? Cómo la raza justifica las relaciones de poder. Y acá me detengo porque cuando ustedes vean el modelo de la antigüedad, el modelo de la Edad Media, el modelo de la modernidad, cómo se ejerció el poder, van a ver que va cambiando ese principio de legitimidad, que se va a preguntar, ¿por qué obedezco? Bueno, esta construcción de raza que es propia, ¿sí? de este momento histórico, estamos hablando del siglo XV, 1492, vamos a repasar algunos conceptos de la secundaria, ¿sí? Y vamos a hacer un poquito de historia, eh, cómo este concepto de raza sirve para muchas cosas, ¿sí? Primero, esto del principio de legitimidad, esta construcción de raza, ¿sí? Hay distintos roles, hay distintas jerarquías y hay distintos lugares donde se ubica cada uno, ¿sí? Y hay un concepto dual, ¿sí? Sobre el conocimiento, ¿sí? Lo superior, lo inferior, que también en la unidad de género vamos a volver a ver esto, ¿sí? El concepto de raza sirve como una clasificación social de la población, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veían ustedes en el colegio la estructura, ¿sí? social del feudalismo? Que estaban arriba los nobles, el señor feudal, después estaban los campesinos, ¿sí? Bueno, cuando nosotros exploramos cómo queda configurada esa sociedad colonial, ¿sí? Vamos a ver cómo la raza es la que marca las distintas jerarquías de esa pirámide que nos dibujaban las docentes en la primaria. En la página 205, en el primer párrafo, bueno, en realidad comienza en el último párrafo de la página 204 y después van a la página 205, me parecía importante marcarles esto cuando este concepto de raza, ¿sí? sirve para esta clasificación social de la población. Y les dice Quijano que hay una división racial del trabajo. Cuando ustedes vean la unidad de género, van a ver que hay una división sexual del trabajo, de varones y mujeres. ¿Sí? Las mujeres en el espacio privado, los varones en el espacio público. Bueno, deteniéndonos en este punto de la raza que estamos viendo ahora, vamos a ver cómo, si bien no es lo mismo hablar del siglo XV, XVI, XVII, que hubo algunas transformaciones dentro de esta pirámide, ¿sí? Porque a los mestizos se les fue dando algunos otros roles, ¿sí? Vamos a ver lo que dice acá Quijano. Dice, de ese modo se impuso una sistemática división racial del trabajo, ¿sí? Y dice, entonces fueron confinados a la servidumbre. A los que vivían en sus comunidades les fue permitida la práctica de su antigua reciprocidad como una manera de reproducir su fuerza de trabajo en tantos siervos. En algunos casos, la nobleza india, una reducida minoría, fue eximida de la servidumbre y recibió un trato especial debido a sus roles como intermediaria con la raza dominante. Y le fue también permitido participar en algunos de los oficios en los cuales eran empleados los españoles que no pertenecían a la nobleza. En cambio, los negros fueron reducidos a la esclavitud. Los españoles y los portugueses, como raza dominante, podían recibir salarios, ser comerciantes, independientes, artesanos o agricultores independientes, en suma, productores independientes de mercancías. No obstante, solo los nobles podían participar en los puestos altos y medios de la administración colonial, civil y militar. Desde el siglo XVIII, en la América hispánica, muchos de los mestizos de españoles y mujeres indias recibían, ya un estrato social extendido e importante en la sociedad colonial, comenzaron a participar en los mismos oficios y actividades que ejercían los ibéricos que no eran nobles. En menor medida y sobre todo en actividades de servicio que requerían de talentos o habilidades especiales, música, por ejemplo, también los más ablancados
entre los mestizos de mujeres negras e ibéricos. ¿Qué les quiere decir esto? ¿Sí? Que si bien esto ha ido cambiando a lo largo de los siglos, ¿sí? Si hacemos una pirámide social imaginaria, se distribuían esas jerarquías de una manera desigual. Un negro nunca iba a poder aspirar a tener algún cargo o ser un comerciante independiente. Eso le estaba reservado a algunos mestizos más ablancados, dice. O sea, mi condición racial me sirve, ¿sí?, para llegar a algunos puestos y no ser reducido a la explotación o a la servidumbre. Solamente una cuestión racial. Y ustedes me dirán, bueno, eso ya no es así, profesor, eso ya ha cambiado. Pensemos que en el año 2021, durante la pandemia, ¿sí?, hubo un hecho en donde policías de la ciudad de Buenos Aires persiguen un auto creyendo que estaba huyendo de un control policial y asesinan a uno de los adolescentes que estaban en ese auto, ¿sí? Y este año, en julio del 2023, los condenan y el elemento, ¿sí?, el agravante, es el odio racial, ¿sí? O sea, hay un juez que en un voto, ¿sí? Perdón, no hay un juez, los jueces en sus fundamentos de la sentencia, ¿sí?, van a ver el elemento racial dentro de esos agravantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo esto de la raza está tan presente? ¿Cómo la división del trabajo en esta época todavía tiene sus resabios y sus coletazos, ¿sí?, Eh, en muchos de los acontecimientos de nuestra actualidad, ¿sí? Y esto de ser negro o blanco repercutía no solamente en la división del trabajo, sino en que si recibías la paga por tu trabajo o no, si formabas parte de algunos cargos menores de esa administración colonial, ¿sí? Entonces, miren cómo ese concepto de raza, ¿sí?, que es totalmente nuevo, y eso le repite varias veces Quijano, va teniendo tantas consecuencias. Una forma de justificar el poder, una clasificación social de la población, una división racial del trabajo, ¿sí? Y como les decía, también una repercusión que tiene que ver con el trabajo pago o no pago, ¿sí? Bien, luego de ese concepto de raza, en donde Quijano le va mostrando todas las consecuencias que va a tener esta nueva categoría de pensamiento y para todo lo que va a servir, y ahí les dejo una pregunta, ¿sí?, que dice, ¿cuál es la relación de dominación que impuso la conquista? ¿Quiénes son los conquistadores y los conquistados? ¿Y qué características se le atribuyen a cada uno? Que eso ya lo hemos estado mencionando, ¿sí? Esta categoría le va a servir, ¿sí?, a los conquistadores para su concepto de modernidad, ¿sí? El origen de la idea de raza proviene de la conquista de América, es un criterio de clasificación de la población, como ya dijimos, ¿sí? Es un criterio para justificar la dominación de los conquistados, pero también nos enfrenta a este concepto no solamente del capitalismo, con esta idea de, eh, del trabajo pago o no pago, ¿sí?, sino también con la idea de modernidad, porque hay una nueva forma de contar el mundo, hay una nueva forma, ¿sí?, de asignar un conocimiento que va a ser supremo, que era el de los europeos, y un conocimiento, un saber que está totalmente negado, ¿sí?, que es de los nativos, ¿sí?, de esas personas que habitaban el continente y que cuando llegan, ¿sí?, los europeos, borran totalmente esas costumbres como si no hubiesen creado nada, como si no tuviesen ningún aporte, ¿sí?, para el conocimiento. Ahí en el texto ustedes van a ver, ¿sí?, que aparece el concepto de modernidad. En la página 212 les dice, si el, si el concepto de modernidad es referido solo fundamentalmente a las ideas de novedad, de lo avanzado, de lo racional científico, laico, secular, que son las ideas y experiencias normalmente asociadas al concepto,
no cabe duda de que es necesario admitir que es un fenómeno posible en todas las culturas y en todas las épocas históricas, con todas sus respectivas particularidades y diferencias, todas las llamadas altas culturas, ¿sí?, anteriores al actual sistema mundo, muestran inequívocamente las señales de esa modernidad, incluido lo racional científico, la secularización del pensamiento, etc. Lo que les está diciendo es que, por un lado, pensemos cómo se configuraba el tiempo y el espacio, ¿sí? Pensemos cómo era ese mundo sin saber que existía América, ¿sí? Hay una reconfiguración, ¿sí?, de ese espacio y de ese tiempo que se tenía. Había algunas ideas de algunos eh, viajeros que contaban sus experiencias, pero se llega a un continente nuevo como que hoy nosotros nos enteremos que hay otras formas de vida, que hay que hay otros espacios que están habitados y que nosotros lo desconocíamos, ¿sí? Se reconfigura ese mundo, pero hay una historia que la cuentan los europeos, ¿sí? Entonces, dice que este concepto de modernidad va a estar asociado a la ciencia, al conocimiento, al saber, ¿sí? Pero hay un sistema mundo nuevo que aparece y se reconfigura con esta conquista de América, ¿sí? Acá están, bueno, acá van a ver en la diapositiva cómo les voy marcando la página 202, ¿sí? Y el autor va a criticar, ¿sí?, este concepto de modernidad y dice, bueno, este concepto tiene que ser superado, ¿sí? Porque si nosotros pensamos que este concepto de modernidad nos llega desde Europa, hay una visión desde lo intraeuropeo, solamente desde Europa, pero no teniendo en cuenta, ¿sí?, al continente americano, a lo que sucedía a esas culturas previas. Entonces, ese concepto de modernidad, él dice que hay un mito de la modernidad que tiene que ser superado. Y cuando ven el otro texto, ¿sí? O sea, entre el texto de Quijano, que le habla del concepto de modernidad, les deja abierto un interrogante, les da algunas pistas, ¿sí? ¿Cómo hacemos para superar este concepto de modernidad que nos fue impuesto? ¿Sí? Y aparece un concepto que lo supera, que es el concepto de transmodernidad. Pero para superar este concepto, él nos muestra que hay un mito que está en el próximo texto, que es el texto de Dussel, que este concepto de transmodernidad es de este autor de Dussel. Y dice que el concepto de modernidad es un proceso irracional que va a ocultar, ¿sí?, y va a disfrazar esa realidad. ¿Cómo lo va a hacer? Primero, diciéndonos que hay una civilización moderna, o sea, vemos que por un lado están los civilizados y por el otro lado, ¿qué hay? Está la barbarie, está la discusión de que si los indios tenían alma o no. Pensemos que hay un fuerte debate, ¿sí?, que dura siglos, de que si los indios tenían alma o no, ¿sí? Cómo hay una negación del otro, está totalmente el otro corrido de escena, ¿sí?, en ese concepto de modernidad. Y hay un debate durante el 1550 y el 1551, donde se juntan en Valladolid, ¿sí? Por un lado Bartolomé de las Casas en defensa de los nativos, de los indígenas, y por otro lado Sepúlveda, ¿sí?, que defendía esto de los, que estaba a favor de la dominación europea, ¿sí? Y finalmente recién va a haber una bula papal en 1537 que nos viene a afirmar que esos indígenas tenían alma, ¿sí? O sea, miren cómo ese concepto de modernidad, lo que le va a decir también Dussel, es, está eliminado el otro. A eso se refiere cuando habla de eliminar la otredad. La otredad tiene que ver con el otro, ¿sí? Volviendo a los 7 puntos del concepto eh, de este mito de la modernidad, ¿sí? Dice, por un lado, que este mito cómo se constituye. Por un lado, la civilización moderna se autocomprende como la más desarrollada y la suprema, ¿sí? Por eso hay una posición ideológicamente eurocéntrica. Otro punto,
la superioridad obliga a desarrollar a los más primitivos como bárbaros, ¿sí? Y hay un fundamento moral en eso, ¿sí? Los otros no están a nuestro mismo nivel, no tienen esos rasgos de humanidad, ¿sí? Son negros, tienen otras características fenotípicas, tienen otra religión, otras costumbres, ¿sí? Es más, en ese debate que yo les decía, Sepúlveda decía, ellos no cumplen la ley natural y por tanto no se les puede aplicar la ley natural, ¿sí? Porque imagínense el escándalo que era para ellos que adoren a varios dioses, que le den poder al fuego, al viento, o sea, todas esas costumbres eran totalmente diferentes, ¿sí? A cómo se comportaban los europeos. Entonces ya había una eliminación de ese otro no está a la altura de nosotros, entonces por eso tenemos derecho a explotarlo, a reducirlos a la servidumbre. El punto 3 que nos dice, el camino de dicho proceso educativo de desarrollo debe ser el seguido por Europa. O sea, el concepto de desarrollo, el concepto de educación viene de Europa, ¿sí? El punto 4 de este mito, como el bárbaro se opone al proceso civilizador, y acá creo que está la clave, ¿sí? Entonces, como se opone a ese proceso civilizador, vamos a recurrir a la violencia. Por eso vamos a hacerlos trabajar hasta que mueran, lo vamos a reducir a la servidumbre, no le vamos a pagar, ¿sí? Y esa es la famosa guerra justa también colonial, ¿sí? Lo eliminamos, ¿sí? Porque se resiste a esta civilización, se resiste a esta religión católica, se resiste a esta costumbre que nosotros le ofrecemos, a esta forma de ejercer el poder, ¿sí? Y esta dominación va a producir víctimas, ¿sí? Pero esas víctimas, ¿sí? Van a ser producto de esta violencia, de decir, bueno, como se han resistido a esta civilización y como no queda otra en este progreso a esta idea de modernidad, hemos tenido que tener este efecto de eliminarlos, de usar la violencia, ¿sí? Después, ese bárbaro, esa persona que se resiste a esa civilización, esa idea de civilización, ¿sí? Va a tener la culpa, ¿sí? Porque no forma parte de ese proceso y no va a permitir que venga la modernidad, ¿sí? Entonces tiene la culpa de que esos conquistadores hayan usado la violencia. O sea, es inevitable que existan esos sufrimientos, que exista esa explotación, que existan esos sacrificios. Ese va a ser el costo, ¿sí? Que se va a tener que pagar para que llegue esa idea de civilización, para que llegue esa idea de la modernidad, ¿sí? Bueno, entonces estos autores van a decir, bueno, nosotros no nos podemos quedar con este concepto de modernidad, tenemos que superarlo, porque nos han contado un mito, nos han hecho ver que no quedaba otro, que era un proceso inevitable, que no quedaba otra, ¿sí? Pero tenemos que negar este mito, advertir que hay injusticia, ¿sí? Y hablar de un nuevo concepto que es el concepto de transmodernidad, que es el que Dussel va a utilizar. Entonces, ¿qué nos van a decir? Que esa víctima ya no va a ser la culpable, que esa víctima se va a reconocer como inocente, ese indio, ese mestizo, ese negro, y va a decir, no, acá hay un proceso que tiene otra cara que ha sido negada, ¿sí? Y esa víctima que nos intentaban hacer aparecer como culpable, es una víctima inocente, que se reconoce como inocente de decir, no, acá hay una historia que no se está contando, ¿sí? Y acá hay un otro que no apareció en este proceso, ¿sí? Que se lo ha eliminado. Entonces, sacar de escena a esa víctima culpable, hacerla inocente, decir, existe un mundo que le llamaban periférico, existe ese indio sacrificado, ese negro esclavizado, ¿sí? Esas mujeres que están oprimidas, ese niño, esa cultura popular que está alienada, ¿sí? Y esas son víctimas de esa modernidad que se ha querido imponer, ¿sí? Eso es un acto irracional que va a chocar, ¿sí? Con estos conceptos que traían los europeos. Entonces, decir, bueno, ¿de qué modernidad me hablan cuando el proceso de modernidad no puede quedar solamente dentro como una idea emancipadora de ese sistema intraeuropeo? ¿Qué pasa con los otros? ¿Sí?
con los que no son los superiores, ¿se acuerdan cuando veíamos los que tenían el poder, los que tenían el conocimiento? ¿Qué pasa con ese otro? ¿Sí? Y ahí en el texto de Dussel, sí les va a mostrar cómo hay algunos autores como Todorov que hablan de nosotros y los otros, ¿sí? Para el latinoamericano, ¿sí? El lugar es de los otros. El nosotros, ¿sí? El nosotros y los otros, esa determinación que no somos iguales, ¿sí? El latinoamericano es el que está en la periferia, el subdesarrollado, son todos esos conceptos, ¿sí? Que comienzan a implementarse porque se quiere diferenciar de lo que no es el paradigma europeo, ¿sí? Y ahí es que cuestionamos el pensamiento eurocéntrico. Porque el concepto de Estado, el concepto de modernidad, el concepto de poder, lo tenemos que tomar desde lo europeo? ¿Qué pasa con las prácticas latinoamericanas? ¿Qué pasa con la manera de producir conocimiento de Latinoamérica? ¿Qué pasa con la idea de la relación entre los recursos naturales, entre la tierra y los seres humanos que vienen de nuestros ancestros? ¿Sí? Y esta idea de transmodernidad incluye en el proceso de modernidad a quienes vivían en América y que vivían mucho antes y que tenían una cultura y una forma de convivencia que era distinta al europeo, ¿sí? Es algo que ese concepto de transmodernidad nos sirve para integrar a los que habían sido eliminados de ese concepto. Yo ahí también les dejo una entrevista que van a encontrar en YouTube de Dussel, donde habla de ese concepto de transmodernidad. Acá hay una frase que les traía también, dice, que es de Quijano. Es tiempo de aprender a liberarnos del espejo eurocéntrico donde nuestra imagen es siempre necesariamente distorsionada. Es tiempo, en fin, de dejar de ser lo que no somos. Hay una canción que me parece que también está buena, algunos lo conocerán, otros no, Baglietto y Silvina Garré, que dice, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. A ver, ahora los quiero escuchar un ratito a ustedes. Yo sé que esta unidad les puede traer algunos problemas porque son ideas muy nuevas y además es difícil eh, volver a pensar muchos conceptos que nosotros teníamos, ¿sí? Si alguien quiere ahondar también en el tema, alguien que ha trabajado todo lo que es la crítica a la colonialidad, es Rita Segato, ¿sí? Son todos libros que son fáciles de conseguir, son accesibles, ¿sí? O sea, les quiero decir que todo este pensamiento de colonial y que se enfrenta a estas ideas de construcción del poder, del conocimiento, ¿sí? Que muestran una, unas ideas de resistencia frente a esto que nos han impuesto y que hemos repetido durante tantos años, ¿sí? Es algo que continúa, es algo que sigue atravesando a las ciencias sociales, ¿sí? No es un proceso que se ha terminado, ¿sí? Creo que también lo que les puede ayudar, yo les voy a dejar el Power porque ahí, si ustedes se dan cuenta, hay interrogantes y les sirve para una guía de lectura, pero nada va a reemplazar su experiencia de lectura de estos dos textos, del de Dussel y el de Quijano. Quizás ahora miran azorado, no entienden de qué estoy hablando, porque también es muy difícil de transmitir estos conceptos, pero cuando ustedes vayan al texto, ¿sí? Lo que yo pretendía era que algunas ideas no pasen en su lectura como desapercibidas, sino que vean lo esencial y sobre todo el texto les va a mostrar cómo el concepto de raza les ha servido para toda esta utilización que yo fui marcándole, ¿sí? También este concepto de capitalismo, que no me he querido detener tanto, porque me parece que ahí no van a tener ningún problema, y la idea de modernidad y transmodernidad como una idea superadora de ese concepto de modernidad, ¿sí? Alguien que lo haya leído al texto, que quiera comentar algunas apreciaciones, yo Perdón, espero que esto les sirva. Flor, Sí, están pidiendo si esta podés guía de mostrar lectura. otra vez el libro o decir el título. Están colocando en el chat. Bien, por un lado, el primer libro que les he mostrado, que se llama La colonialidad del saber,
De acá, nosotros hemos elegido el texto de Quijano y de Dussel que ustedes tienen en el programa, ¿sí? Solamente nosotros vamos a pedir la bibliografía obligatoria, ¿sí? No queremos que profundicen más y que se enreden más, ¿sí? Pero si alguna vez ustedes quieren profundizar en estos temas y les interesan estos temas, otro de los libros es La crítica de la colonialidad en 8 ensayos de Rita Segato, ¿sí? Y algunos de los cuentos, de los microrelatos que le fui leyendo son de Eduardo Galeano, que es un uruguayo que recientemente ha fallecido hace poquito, que también tiene un pensamiento decolonial y una crítica fuerte a lo que se ha llamado la conquista de América. No sé, Albi, si en el chat hubo alguna duda o algo que me quieran preguntar. No estoy viéndolo al chat. Por ahora, más que nada era el tema de si había sido grabada la clase, que sí, la estamos grabando, lo del libro, y después han empezado a mandar como sus datos, por las dudas, en las clases no se toma asistencia, ¿no? Estas clases son complementarias a Ah, las que tienen durante la semana. Sí son un poco más importantes para los chicos que son del interior porque ellos cuentan con una sola clase semanal. Los que son acá de Capital tienen dos, sumada esta tres, pero no se toman asistencias, así que eso no se preocupe. Pero de ahí no hubo más dudas o consultas. Ah, consultaron si bien. podías poner las preguntas de nuevo, que en una de las diapositivas has puesto como preguntas disparadoras, si no me equivoco, del texto de Ah, Quijano. bien, bien. Igual no se preocupen porque esta diapositiva, este PowerPoint va a quedar en el aula y que la intención cuando lo hice era que a ustedes les sirva como una guía de lectura, ¿sí? A medida que van leyendo el texto, ¿sí? Que puedan tener estas preguntas, ¿sí? Que ahí lo van viendo. Y si ustedes la van respondiendo, eso les va a ayudar a la hora de estudiar, ¿sí? Por eso les marco las páginas, ven que hay varios interrogantes. Todo esto va a estar en el aula virtual y como les decía Albi, nuestro sistema de cursado no prevé clases obligatorias ni se toma asistencia, así que eso no se preocupen. Yo sí los invito a que ustedes vean sobre todo el concepto de raza cuando vean los dos textos, el de modernidad, qué sucedió con las ideas capitalistas, ¿sí? Y cómo se ha reconfigurado en la época colonial esas ideas, ¿sí? Y el concepto de transmodernidad, que creo que cuando ustedes puedan leer esos 7 puntos del mito de la modernidad, eso les va a ayudar, porque cuando lo lean al mito, piensen que es totalmente lo contrario lo que les propone el concepto de transmodernidad. Y también creo que les va a ayudar mucho a comprender, que ahí yo les he marcado y les he leído el párrafo, de cómo queda configurada esa jerarquía de la población, esa jerarquía social en esa época, ¿sí? Eso nos va a ayudar a ver, bueno, cuáles eran los roles, cuál era el lugar del mestizo, del negro, em, em, de, de la comparación también que se da con el negro africano, cómo en África el proceso ha sido distinto que en América, ¿sí? ¿Qué significa en términos de ser explotado, reducir a la servidumbre? ¿Qué pasa con los puestos? ¿Quién en los puestos en la administración colonial, quiénes lo podían utilizar? ¿Sí? ¿Qué pasa con el nativo, con el indígena? ¿En qué lugar de esa pirámide se lo coloca? ¿Sí? Y que eso no ha sido igual a lo largo de los siglos, como dentro de los indígenas había categorías que cuando llegan los europeos tenían algunos puestos de poder y que ellos terminan negociando para ser intermediarios con esas culturas que hablaban un idioma y un lenguaje totalmente diferente, ¿sí? Bueno, y para cerrar, sí me parece importante que ustedes reflexionen cómo, ¿sí? El derecho ocupa un enorme papel acá, cómo el derecho asigna algunos derechos y obligaciones, ¿sí? Y desde qué posición. O sea, cómo la raza
permite justificar quiénes van a tener derechos y quiénes no. Cómo ser blanco o negro, ¿sí? Sirve para justificar que la ley esté de tu lado o que ni siquiera la ley te contemple, o que el derecho ni siquiera te nombre, ¿sí? Pensemos esto, qué fuerte utilizar esta categoría racial para justificar poder, para justificar si sos superior o inferior, para decirte vos no perteneces a este progreso, a este conocimiento, ¿sí? A esta modernidad, vos quedas fuera de eso, ¿sí? Pensemos cómo desde esa justificación racial se puede hacer tantas transformaciones, crear tantos conceptos, ¿sí? Y que eso se haya perpetuado durante siglos, ¿sí? Y no nos olvidemos el papel que tiene el derecho. Después, cuando veamos la unidad de género, ¿sí? Vamos a ver cómo el derecho va a asignar un determinado rol y va a asignar y lo va a mencionar, va a visibilizar por cuestiones de sexo, si sos varón o si sos mujer, ¿sí? Todo esto le quiere mostrar el programa de teoría del Estado, que frente a esta construcción que tenemos del Estado, de las relaciones de poder, de legitimidad, hay teorías que nos van a venir a cuestionar todos esos conceptos, que van a venir a resignificarlos, ¿sí? Porque son históricamente los excluidos de esos sistemas, ¿sí? Acá me dicen, ya para cerrar, eh, ¿qué recomiendan ir leyendo para la próxima clase? Bueno, la próxima clase va a ser de la unidad 5. Tienen que leer el modelo de la antigüedad, ¿sí? Platón, Aristóteles, eso pueden ir leyendo para el martes. Por única vez, esta semana ha sido lunes la clase. Y con respecto a la pirámide racial, a la pirámide en realidad no es racial, sino social, ¿sí? Em, bueno, como está configurada por Quijano, ¿sí? Ahí en esa página que yo les he leído, bueno, pueden ustedes hacer un pequeño gráfico en quienes están arriba con los mejores puestos de poder, ¿sí? Y que tienen los derechos y que son los que tienen el trabajo pago, asalariado, y los que están reducidos y explotados abajo. Indudablemente, quienes están en la última parte de la pirámide, ¿sí? Van a ser los nativos, los indígenas, como eran llamados, ¿sí? Eh, y van a ver cómo a lo largo del tiempo se han ido también haciendo algunas modificaciones que le van marcando Quijano. O sea, no ha sido igual esa jerarquía durante todos los siglos que ha durado la conquista, ¿sí? Bien. Bueno, acá estoy leyendo lo que dice Carlos. Bueno, la raza, pensemos, es una categoría mental, es una construcción, ¿sí? Que nos quiere mostrar cómo por el color, ¿sí? De piel, se atribuyen distintas características y hasta se quiere persuadir al otro que hay distintas, perdón, que hay distintas cualidades que van a justificar un determinado trato, ¿sí? Que van a ser inferiores desde lo intelectual quienes tengan otro color de raza, ¿sí? Bueno, creo que hasta acá llegamos. Les queda ahora su experiencia con los textos, con la lectura, ¿sí? Esto solamente ha sido un aporte. Imagínense que hay posgrados, hay cursos enormes sobre estos temas que duran mucho tiempo, ¿sí? Pero estas son aproximaciones a estas ideas decoloniales. Espero que les haya servido, ¿sí? Yo sé que hay muchas ideas nuevas, muchos conceptos nuevos, pero sí los invito a la lectura de los textos, a que hagan gráficos, a que hagan cuadros a la hora de leer y espero que les pueda servir el PowerPoint que les dejo, ¿sí? Y a los compañeros que ustedes conozcan, que no han estado presentes, ¿sí? Les dicen que está el PowerPoint y que está la clase grabada y en sus respectivas comisiones, para los que son de Capital, también con otros docentes han visto estas unidades, ¿sí? Bueno, muchas gracias por las felicidades para el día de mañana.
Y bueno, que tengan linda semana y a leer y a estudiar, ¿sí? Hasta luego.